en donde habíamos visto pues ya una introducción hacia los átomos, mencionábamos que tal vez en alguna ocasión nosotros nos preguntáramos de dónde proviene la electricidad o cómo se produce un relámpago. Estos fenómenos pues se producen gracias al flujo de electrones, ¿verdad? Luego, otra cuestión que teníamos que tener en cuenta es ¿y dónde se encuentran esos electrones? Para poder llegar a dilucidar esa respuesta, tenemos que hablar acerca del átomo. El átomo ya lo habíamos definido en la clase anterior como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química formado por partículas subatómicas, que van a ser electrones, protones y neutrones. Sin embargo, hay diferentes, vamos a decir, propuestas de modelos atómicos. Los científicos desde el comienzo de la era moderna o desde que pues hay civilizaciones más adelantadas en cuanto al conocimiento como griegos o romanos, pues se han hecho la pregunta de qué está hecha, de qué están hechas las cosas, ¿no? Ellos dicen que las cosas están hechas de materia, pero ¿de qué están hechas la materia? ¿De qué está hecha? Entonces empezaron pues a filosofar ahora sí que acerca de qué es la materia. Fue Demócrito quien acuñó el término de átomos y él mencionaba que la materia estaba hecha de átomos. Entonces, desde que se estableció la existencia de ese átomo, los científicos y la mayoría de la comunidad científica, pues se ha preguntado cómo es ese átomo, cuál es la estructura tridimensional que tiene el átomo, cómo se observa. Y es por ello pues que se han sugerido diferentes modelos atómicos y pues aquí vamos a abordar los más importantes, los relevantes, ¿sí? Comenzaremos a hablar del modelo atómico de Demócrito. La teoría de Demócrito se conoce como teoría atomista o materialista. Él pues fue un filósofo griego. Si ustedes recuerdan de sus clases de historia en la secundaria o en el bachillerato, pues si nos remontamos a la época griega, vamos a tener que hay una gran cantidad de personas que son filósofas. Los filósofos, digamos que no tienen un área de especialización en sí, sino que son como personas o científicos en ciertas áreas o en ciertas ramas, no únicamente van a tener una contribución hacia un área en específico, ¿sí? Entonces, en este caso Demócrito, pues él lo que sugiere es que las propiedades de la materia viva van a variar según el tipo de agrupamiento de los átomos que existan. Demócrito decía que la materia estaba hecha de átomos. La palabra átomo en sí significa sin división. A proviene del vocablo griego que es sí o sin y tomo es división. Entonces átomo significa sin división. Demócrito decía que los átomos son eternos, son indivisibles, son homogéneos, incompresibles e invisibles. ¿Qué significa? Que no los podemos ver a simple vista, no se pueden comprimir más, son homogéneos porque todos son iguales, son indivisibles porque no los podemos dividir en algo más y son eternos, ¿sí? Él también mencionaba que los átomos se diferencian solo en forma y tamaño, pero no por cualidades internas. Y pues les comento, él decía que las propiedades de la materia viva, de la materia variaban según el agrupamiento de los átomos. Si nosotros le hubiéramos pedido a Demócrito, podía que si nos pudiera dibujar cuál era su teoría o cuál era la imagen que él tenía sobre un átomo, él nos hubiera dicho que esto que tenemos aquí, eso representaba a un átomo, ¿sí? Es importante aquí mencionar que esas afirmaciones que vemos en la diapositiva no significa que sean verdad o que ahorita sean aceptables, sino que en su época Demócrito fue lo que él estableció, que ese era el modelo atómico, ¿sí? Que un átomo era una estructura que no se podía dividir, que era homogénea, que era indivisible, incomprensible e invisible, ¿sí? Y que solamente se podían diferenciar en forma y tamaño, pero no en cualidades internas. Después, bueno, por mucho tiempo como que se aceptó eso que decía Demócrito, o sea, porque él decía, bueno, una manzana, si tú tienes una manzana la puedo dividir en la mitad, o sea, hasta saber
de qué está hecha la manzana. Yo la quiero dividir, la sigo dividiendo, la divido más, hasta saber exactamente de qué es de lo que está hecha esa manzana. Pues, por ejemplo, si yo tengo una manzana entera, la divido a la mitad y luego esa mitad la divido otra vez a la mitad y así le voy haciendo cortes sucesivamente hasta que al final voy a llegar a un punto en el cual no puedo cortar ese pedacito de manzana. Entonces, a ese pedacito en el cual ya no podemos cortarlo, es lo que decía Demócrito, que ese era un átomo de manzana, o sea, que eso era de lo que estaba conformado la manzana, y que lo mismo era, si tenemos una mesa, y yo quiero saber de qué está hecha la mesa, yo voy a partir la mesa a la mitad, la sigo partiendo hasta que me quedo con un fragmento muy pequeño que no tiene división. Entonces Demócrito decía, ese es el átomo de la mesa, pero él pensaba que todos los átomos eran iguales, o sea que un átomo de la mesa era igual a un átomo de una manzana, era igual a un átomo del suelo, igual a un átomo del agua, ¿sí? Porque él decía, los átomos son homogéneos, o sea, todos son iguales, únicamente pueden diferenciarse en forma y tamaño, pero en las cualidades internas, como es lo que está conformando la materia, o sea, los átomos al final de cuentas como que eran iguales, ¿sí? Es lo que él establecía. Por mucho tiempo, pues se quedó ese pensamiento, ¿no? De que efectivamente, o sea, la materia estaba hecha de átomos y ese átomo era algo que no se podía dividir y que todo estaba hecho de eso, exactamente. Fíjense, Demócrito figura en los siglos antes de Cristo y fue hasta que vino John Dalton a formular la teoría atómica, fue como que ya se cambió la percepción del átomo como lo concebía Demócrito, ¿sí? Les digo, Demócrito era un filósofo griego del siglo V a.C. Él decía, toda la materia está formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles que llamamos átomos. Les digo, átomo significa indestructible o indivisible, que no tiene división. Y así se quedó la gente en ese pensamiento hasta que en 1808 llegó el científico inglés John Dalton, ¿no? En 1808 él pues formula la teoría atómica y él lo que dice es que la definición precisa de las unidades indivisibles con las que él formuló esa teoría atómica, que es una definición precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia, es decir, los átomos. A partir del trabajo de John Dalton se marca la era de la química moderna, ¿sí? Es como que hubo un cambio de vista radical de cómo se veía la química antes de John Dalton y después. A partir de él, pues marca la era de la química moderna. Ahora, vamos a ver qué decía esa teoría atómica según John Dalton. Él estableció 3 principios. El primero era, efectivamente, Demócrito tiene razón, la materia está conformada por átomos, ¿sí? Él decía, los elementos están formados por átomos, que son partículas extremadamente pequeñas. Sin embargo, dice el Demócrito se equivocaba al decir que la materia estaba conformada de los mismos átomos, ¿sí? Porque todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, pero los de ese mismo elemento tienen igual tamaño, igual masa y propiedades químicas. Sin embargo, los átomos de otro elemento son diferentes a los átomos de ese elemento, ¿sí? Supongan ustedes que aquí tenemos el elemento X. Los átomos de ese elemento se visualizarán de esta manera, como rojos. Y tenemos acá otro elemento, el elemento Y. Los átomos del elemento Y entre sí son iguales, pero si los comparamos con los átomos del elemento X, vamos a ver que son diferentes. Yo puedo formar, también decía Dalton, compuestos mezclando los átomos de diferentes elementos. De esa manera, esos compuestos ya estarán conformados por átomos de elementos combinados y los pudiera yo representar de esta manera, ¿sí? Ese es su primer postulado de la teoría atómica, que todos los átomos de un mismo elemento son iguales, pero diferentes con respecto a los demás elementos. Luego, su postulado número 2 de esa teoría atómica es, los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o fracción sencilla. ¿Qué significa esto?
pues nos está diciendo, nos está hablando de la ley de las proporciones múltiples. Diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase, ¿sí? Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Nosotros sabemos que cuando hay organismos aerobios o organismos que necesitan respirar oxígeno, el producto de desecho de inspirar oxígeno será CO2 o dióxido de carbono, lo que conocemos como dióxido de carbono. Ese CO2 va a estar conformado por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pero también sabemos que existe otro compuesto que está formado por carbono y por oxígeno, pero que únicamente está formado por un átomo de carbono y un átomo de oxígeno, que lo representamos como CO. Y a ese le conocemos como monóxido de carbono, ¿sí? A eso es a lo que le llama él ley de las proporciones múltiples, que diferentes compuestos formados por los mismos elementos difieren en el número de átomos de cada clase, como se puede observar aquí en la diapositiva. Tan es así que le da características particulares la cantidad de átomos de cada elemento que forman un compuesto, que por ejemplo el dióxido de carbono nosotros pues lo podemos exhalar sin ningún problema, ¿no? Es el producto de desecho de la respiración. Pero por decir, y a lo mejor pues también podemos respirar dióxido de carbono y pues no nos vamos a morir por eso, ¿no? ¿Dónde respiramos dióxido de carbono? Pues todos los días al momento de estar respirando pues la contaminación, el smog de los carros, de las industrias, de las empresas, sí podemos estar inhalando cierta cantidad de dióxido de carbono. Obviamente pues que no en grandes cantidades, ¿no? Sin embargo, si nosotros inhalamos monóxido de carbono, ese monóxido de carbono produce envenenamiento, ¿sí? Muchas veces en invierno pues hemos escuchado en las noticias que dicen, es que una familia falleció porque se quedaron con el calentón prendido, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el monóxido de carbono, que era producto pues ahí de la combustión o de que el calentón se apagó y empezó a salir ese gas, ese monóxido de carbono, lo que hace es que va a envenenar o a intoxicar a esas personas. Entonces les digo, ¿cómo puede cambiar tanto la función de un compuesto, las características, perdón, de un compuesto, el hecho de que pues únicamente esté conformado por un átomo de un elemento o por dos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se establece en el segundo postulado de la teoría atómica de Dalton, que los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o fracción sencilla, ¿sí? A lo que nos estamos refiriendo, pues siempre tendremos, o sea, un átomo es un número entero, no podemos tener la mitad de un átomo, o no podemos decir, es que en este compuesto se combinó un cuarto de este átomo más un octavo del otro, ¿no? Tiene que ser un número entero, ¿sí? Luego, el tercer postulado se refiere a la ley de la conservación de la masa, al postulado ese que decimos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? En el tercer postulado de la teoría atómica de Dalton, él menciona, una reacción química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca se supone la creación o destrucción de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pongo a reaccionar un ácido con una base, ¿qué se me va a generar? Pues la misma cantidad de átomos que yo tengo en el lado de reactivos, pues es la misma cantidad de átomos que obtendré en el lado de productos, ¿sí? Yo no puedo aparecer de repente más átomos como productos si no los había puesto a reaccionar en un inicio, o no puedo desaparecer los que tenga 10 átomos en un inicio y después nada más me quedé con 8. Esos dos átomos, ¿dónde quedaron? Eso es a lo que se refiere el tercer postulado. La materia no se crea ni se destruye, ¿sí? Luego, como ven, pues aquí ya en las teorías de modelos atómicos, desde Demócrito hasta Dalton, pues ya tuvo como que un serio mejoramiento o tiene más elementos que agregar Dalton a esta teoría, a este modelo atómico, a diferencia de lo que
decía Demócrito, ¿no? Después de Dalton vino Lewis, ¿verdad? Y él propuso otro modelo atómico. Él decía que el modelo atómico o el átomo lo podíamos representar en forma de un cubo y que ese cubo en las aristas, que son las esquinas, ahí iban a tener los electrones, que los electrones se iban a situar en los 8 vértices que tuviera ese cubo. Y él decía, por ejemplo, si el litio únicamente tiene un electrón de valencia, pues aquí lo vamos a representar en una arista del cubo. El berilio, como tiene 2, pues entonces se representará de esta manera. El boro, como tiene 3, así. El carbono 4, el nitrógeno 5, el oxígeno 6, el flúor 7, ¿sí? Entonces, él mencionaba también que los enlaces covalentes o que un elemento se podía combinar con otro, un átomo se combinaba con otro mediante enlaces covalentes y que esos se podían formar cuando dos átomos compartían una arista, como en la estructura, compartían una arista, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, en el caso del flúor, el flúor tiene 7 electrones de valencia. El sodio tiene 1, como el caso del litio. Entonces, para poder formar un enlace entre el litio y el flúor en este caso, o si quieren entre el sodio y el flúor, lo que va a suceder es que este electrón que tiene aquí el litio lo van a compartir en esta arista que está aquí vacía con el flúor. De esa manera se está formando un enlace covalente, es lo que decía Lewis, ¿no? Él comparaba al átomo con un cubo y que dentro de cada arista pues estaría representando un electrón. Luego, después vino Joseph Thomson, ¿sí? Él decía que no, que en realidad el átomo tenía forma como si fuera un budín o un pudín de pasas, ¿sí? Él decía, todo el átomo es una esfera y en esa esfera, toda la esfera tiene carga positiva y luego tiene incrustadas en esa esfera de carga positiva cargas negativas. Entonces él decía, es como si fuera esto un pudín de pasas y las pasas fueran las cargas negativas, ¿sí? Entonces él dice, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo positivo, incrustados en este al igual que las pasas de un pudín o un budín de pasas. Postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos, como se puede observar aquí en la imagen, ¿sí? Luego, aquí pues ya estamos hablando, además del átomo, estamos hablando de que tiene algunas partículas que lo conforman y que esas partículas tienen cargas eléctricas, porque si ustedes se fijan acá, con Demócrito únicamente él dijo, la materia está hecha de átomos, ¿sí? Y los átomos son algo que no se puede dividir. Dalton ya dice, bueno, entre diferentes elementos, los átomos de diferentes elementos van a ser diferentes entre sí, pero en el mismo elemento todos los átomos son iguales. Que esos átomos se pueden combinar en números enteros o fracciones sencillas y pueden formar compuestos que dependiendo de la cantidad de átomos que interaccionen, pues se va a dar origen a un compuesto o se va a dar origen a otro compuesto. Y que yo no puedo aparecer átomos de la nada o desaparecerlos, ¿no? Que tengo que guiarme por la ley de conservación de la masa. En el caso de Lewis, pues en realidad, pues ya Lewis únicamente propuso un modelo atómico diferente, ¿no? Que no era redondo, sino que era como si fuera un cubo, pero aquí, digamos que la aportación de Lewis fue que él ya está hablando de enlaces, que podemos decir que un elemento, un átomo de un elemento se va a combinar con el átomo, con el átomo de otro elemento y que por medio de compartir electrones se pueden establecer esos enlaces. Luego, Thomson, digamos que su aportación es lo que nos está indicando que ya dentro del átomo hay partículas cargadas eléctricamente, ya sea de forma negativa o de forma positiva, ¿sí? Luego,
vino Rutherford, Ernest Rutherford, y él lo que nos comenta o lo que aportó es que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña y que esa región tenía una carga positiva que impedía el paso de las partículas alfa de un, pues es como si fuera un láser, ¿no? Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa de la carga positiva y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Ernest Rutherford ideó un experimento que se conoce como una lámina de oro. Él puso una lámina de oro en un medio, ¿sí? Luego la bombardeó esa lámina de oro con partículas alfa, que son partículas cargadas positivamente. Y él, pues, de lo que se dio cuenta es de que los átomos de oro en el centro, digamos que rebotan esas partículas, ¿sí? En el centro se van a desviar. Y eso a él lo que le indicaba era que en el centro se concentraba la mayor masa y que esa masa del átomo o esa parte del átomo tenía una carga positiva. Porque si las partículas estaban cargadas positivamente y rechazaban o rebotaban, aquí no se unían, sino que se rebotaban, se desviaban, era porque tenían cargas iguales. Es lo que conocemos en física como que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces aquí él dice, como se están repeliendo, significa que si yo estoy bombardeando con cargas positivas, aquí también habrá una carga positiva. La aportación de Ernest Rutherford fue el descubrimiento del núcleo del átomo y que dentro de ese núcleo del átomo pues hay partículas cargadas positivamente, ¿sí? Que ahora sabemos que son los protones. Luego, aquí es importante como regresar a la definición que dio John Dalton sobre un átomo, ¿verdad? Él decía que un átomo era una partícula extremadamente pequeña e indivisible. En eso estaba de acuerdo con Demócrito. Él decía, efectivamente, un átomo no se puede dividir, es una partícula muy chiquita. Sin embargo, gracias a las investigaciones y a los experimentos que hizo Ernest Rutherford y otros científicos, pues se sabe o se ha demostrado que los átomos no es que sean indivisibles, sino que esos átomos tienen una estructura interna, que ese átomo está conformado por partículas subatómicas que conocemos como electrones, protones y neutrones, que en el centro de ese átomo, que ese átomo tiene un núcleo, ¿verdad? Como lo vemos aquí, y que dentro de ese núcleo, ahí se encuentran concentrados los protones y los neutrones, que los protones son partículas subatómicas con carga positiva. Los neutrones no tienen carga, por eso decimos que son neutros, por eso se llaman neutrones. Y que los electrones, que son las partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa, giran alrededor del núcleo. No es como que esos electrones, ya se perdieron allá, este núcleo ya perdió los electrones. Eso no sucede. ¿Por qué? Porque como el núcleo tiene cargas positivas y los electrones tienen carga negativa, entonces siempre habrá como cierta fuerza de atracción entre ellos, ¿sí? Pero les digo, esto pues ya se empezó a descubrir hasta que llegó Ernest Rutherford, que empezó a decir que pues los átomos no era así como el pastel, como el budín de pasas que decía Thomson, ¿no? Sino que tenía otras partículas que en el centro estaban cargadas positivamente y pues tal vez había algo más, ¿sí? Luego, después de Ernest Rutherford vino Niels Bohr. Niels Bohr postulaba pues que un átomo en realidad tenía en el centro un núcleo y que alrededor de ese núcleo giraban los electrones, pero que los electrones tenían como una trayectoria a la que él llamó órbita. El modelo de Bohr fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Fue propuesto en 1913
les digo, por Niels Bohr, para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. En este modelo, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible o la órbita más cercana posible al núcleo. Los electrones solamente se pueden mover en órbitas específicas, es lo que Bohr decía, cada una de las cuales está caracterizada por su nivel energético. Cada órbita puede entonces identificarse mediante un número entero n que toma valores desde 1 hacia adelante. Este número n recibe el nombre de número cuántico principal. Es decir, Niels Bohr, su modelo atómico era esta imagen. Él decía, en el átomo vamos a tener un núcleo en el cual están los protones y los neutrones. Alrededor de ese núcleo van a girar los electrones. Pero los electrones, él decía, giran o siguen una trayectoria definida y estable. No es que anden ahí como loquitos por todos lados. Él decía, tienen una trayectoria. Si ustedes se fijan, esto se asemeja a lo que es el sistema solar, como si este fuera el Sol y los electrones fueran los planetas que giran alrededor del Sol. Entonces él decía que el modelo atómico era semejante a un sistema solar, donde el Sol sería el núcleo y los planetas serían los electrones, ¿sí? Luego, él dice, esos electrones se van a encontrar en niveles energéticos, o sea, los electrones que están en esta órbita tienen cierta energía que es diferente a los orbitales que están en esta otra, que es diferente a los electrones que están en esta otra órbita, ¿sí? Entonces, aquí lo que Niels Bohr comenta es que un electrón puede brincar de un nivel energético a otro, pero que el electrón siempre se va a mantener en el orbital que tenga pues más estable, ¿no? En el que tenga un menor estado energético, ¿no? Aquí sí me gustaría pues ahondar un poquito más. Hay una rama de la química que se llama espectroscopía, ¿sí? En la cual nosotros analizamos principios fundamentales de esto de cambio de niveles energéticos en el electrón, ¿sí? Nosotros decimos ahí en esa rama de la química que si tú eres capaz de excitar un electrón, o sea, le vas a proporcionar cierta cantidad de energía a un electrón, ese electrón va a brincar a un nivel de energía mayor. Por ejemplo, si su nivel basal o el electrón normalmente se encuentra en este orbital y tú lo calientas o tú le aplicas fuego directo o tú le irradias una luz, tú lo que vas a hacer es cargar al electrón de energía. Eso es lo que llamamos excitación electrónica. Entonces, esto va a tener mucha energía y lo que hace es que brinca a un orbital de mayor energía. Entonces, este va a brincar, pero como originalmente este orbital no es a donde pertenece el electrón, él a final de cuentas se va a tener que regresar al orbital al que pertenece. Pero cuando se regresa a ese orbital que es de menor energía y la energía sobrante que estaba aquí la libera en forma de luz, ¿sí? Este principio es el que rige la pirotecnia, ¿sí? Que por ejemplo el sodio, una sal de sodio, si uno la calienta, le va a dar una flama anaranjada. Si tú calientas una sal de magnesio, te va a dar otra coloración, una de litio te da otra, y es lo que se maneja en la pirotecnia, ¿sí? Entonces, esto es porque los electrones giran en ciertos orbitales energéticos, ¿sí? Esos electrones andan por todas las órbitas aquí, pero cuando tú cargas de energía un electrón, ese electrón es capaz de brincar a otro orbital, pero como normalmente no pertenece a ese orbital, regresa
al que sí pertenecía y la energía que tiene extra la tiene que liberar de alguna forma y se libera en forma de luz, ¿sí? Voy a cargarles ahí en la plataforma un video que explique el fundamento de la pirotecnia para que me entiendan mejor. Pero básicamente eso es lo que nos comenta Bohr, que es que el modelo atómico él lo asocia como si fuera un sistema solar, ¿no? Luego, después de Niels Bohr viene Sommerfeld. Él pues ya habla un poquito más de energías, de orbitales, de pues cosas a lo mejor un poco más de nivel cuántico, ¿no? Del átomo. Él lo que nos menciona es que dentro de un mismo nivel energético pueden existir subniveles. Un nivel energético pues es únicamente aquí pues este orbital, ¿no? Este es otro nivel energético, el otro orbital, este es otro. Entonces él dice, Sommerfeld, que dentro del mismo nivel energético van a existir subniveles, es decir, energías ligeramente diferentes. Sommerfeld estudió la cuestión para electrones relativistas. En el modelo de Bohr, lo que Bohr nos decía es únicamente que los electrones giran en órbitas circulares. La excentricidad de la órbita dio lugar a un nuevo número cuántico, el número cuántico azimutal que determina la forma de los orbitales, que se representa con la letra L y toma valores que van desde 0 hasta n-1. Es decir, las órbitas son L es igual a 0, se denominará posteriormente como orbital S o sharp. L igual a 1 es P o principal. Cuando es 2 es D o difuso. Cuando es 3 es F o fundamental, ¿sí? Aquí pues Sommerfeld con la ayuda de Albert Einstein hizo las siguientes modificaciones al modelo de Bohr. Él dice, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas, porque Bohr únicamente mencionaba que los electrones se mueven en órbitas circulares. Sin embargo, Sommerfeld le dice, pues no necesariamente tiene que ser circular, también puede ser elíptica, y que a partir del segundo nivel energético existen uno o más subniveles en el mismo nivel. Además de que el electrón es una corriente eléctrica minúscula. Nosotros decimos que el electrón tiene una naturaleza dual. Puede comportarse como masa o como energía. Como masa porque tiene cierta cantidad de masa. Y como energía porque puede expresarse en forma de fotones o podemos verla en forma de luz, ¿sí? Este es el modelo atómico de Sommerfeld, ¿sí? Si se fijan, pues aquí, cuando las órbitas son circulares, pues estamos hablando del modelo atómico de Bohr. Pero Sommerfeld lo que dice es que aquí, pues las órbitas no necesariamente tienen que ser circulares, que también pueden deformarse de manera elíptica. Y luego, él nos dice, dentro de un mismo nivel, yo puedo tener subniveles. Por decir, aquí adentro de este nivel, puede que yo tenga otros subniveles energéticos que son diferentes dentro de este mismo nivel, ¿sí? Luego, él dice que los orbitales no tienen esa forma circular, que podemos tener orbitales de diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, el orbital S va a tener una forma circular, el P se va a mover en 3 planos, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Por lo tanto, podemos tener aquí, en esto morado, dentro de lo morado, los electrones pueden estar viajando aquí en cualquier parte. Lo mismo que acá o que acá, ¿sí? En el caso del orbital S, pues aquí, pero en el centro, todo esto en lo verde se puede estar moviendo un electrón, no necesariamente significa que tiene que seguir la trayectoria por fuera, la circunferencia, sino que puede estar dentro, ¿sí? Luego, en el caso del orbital D, pues podemos tener 5 ejes, ¿sí? Que si ustedes recuerdan en la configuración electrónica era lo que veían como D1, D2, D3, D4 y D5. Entonces aquí lo que Sommerfeld dice es que los electrones no tienen por qué moverse exactamente en esas órbitas por esa región, sino que los electrones yo los puedo encontrar viajando
dentro de cualquiera de estas áreas moradas, azules o verdes, ¿sí? Les digo, eso es lo que el orbital F pues va a tener todos estos planos, ¿no? Que son 7, que es lo que veíamos que en nuestras clases de preparatoria, que en el orbital F pues podían estar dentro de él 14 electrones, en el orbital D 10, en el P6 y en el S únicamente 2, ¿sí? Esto pues es la tablita esa de configuración electrónica, ¿no? Lo que les decía, que únicamente en el orbital S pues solamente puede dar lugar a 2 electrones que ocupen ahí, al P6, al D10 y al F14. Bueno, después de Sommerfeld vino Schrödinger. Schrödinger, su modelo atómico, pues en este modelo no contempla la estabilidad del núcleo, solo se remite a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo. Describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias. Postula que los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón, no predice la ubicación del electrón. Las áreas de probabilidad donde se hallaría el electrón se denominan orbitales atómicos. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. ¿Qué significa esto? Schrödinger pues ya no está como que ya no está interesado en decir, este es el núcleo y aquí están los electrones y se mueven así en órbitas como Bohr y como Sommerfeld, ¿no? Sino que él ya está hablando del electrón dentro de parámetros cuánticos. Él lo que dice o la aportación que hizo es, nosotros no podemos predecir dónde se encuentra un electrón, sino que lo que podemos hacer es predecir con qué probabilidad vamos a encontrar el electrón en cierta zona. Porque es lo que les decía, el electrón no va a viajar aquí por las órbitas, por este caminito, sino que el electrón puede andar viajando por todas estas órbitas. Entonces, para nosotros poder localizar un electrón en un momento determinado, yo no puedo decir, aquí en este puntito azul va a estar el electrón, sino que lo único que puedo hacer es, en un momento determinado, tú vas a encontrar el electrón en esta región con una probabilidad del 70%, pero no te puedo asegurar que lo vas a localizar ahí, porque el electrón está constantemente moviéndose, se está brincando, o sea, no es algo estable, ¿sí? Esa fue la aportación de Schrödinger. Ahí en la plataforma les voy a subir 2 videos. Uno en el cual pues vamos a explicar de qué se trata lo de la pirotecnia, lo que les decía de los niveles cuánticos de energía, lo que decía Niels Bohr, los niveles principales de energía. Y otro es como una página de ayuda, es una línea del tiempo de los modelos atómicos donde ustedes podrán explorar pues más información acerca de estos modelos atómicos, ¿sí? Luego, estos pues son los científicos que hicieron aportaciones para el modelo atómico, para ver exactamente pues cómo estamos representando al átomo. Si ustedes comparan desde Demócrito hasta Schrödinger, pues van a ver que ha sufrido muchos cambios ese modelo atómico, ¿verdad? Y muchas aportaciones nuevas. Esto del modelo atómico lo estamos viendo así rapidito porque es como un repaso. O sea, ustedes ya lo vieron seguramente en la secundaria y en la preparatoria. Entonces, pues debemos de saber ciertos conocimientos o fundamentos generales de la química, pues como lo es el átomo y el modelo atómico. Pero todo eso que es átomo, modelo atómico, tabla periódica, enlace químico, ácidos y bases, va a ser muy rápido, ¿sí? Porque ustedes pues ya lo han visto en otros niveles de educación. También me gustaría hablar de Robert Millikan, porque el experimento que hizo Robert Millikan, la aportación que hace, pues es descubrir la carga del electrón, ¿sí? Gracias a él, se supo que el electrón tenía carga eléctrica negativa con el experimento que conocemos como la gota de aceite, ¿sí? Es un experimento de este tipo, en el cual él generó como una atmósfera que estuviera al vacío, que tuviera 2 placas metálicas
y él podía, pues digamos, atomizar aceite. Y mediante el orificio que generó aquí en una placa de metal cargada positivamente, iba cayendo ese aceite. Y él aquí, pues les digo que había como, era vacío, ¿sí? Y tenía una fuente de luz. Y con ese experimento, él pudo demostrar que el electrón tiene una carga eléctrica negativa. Luego, también hay que hablar de James Chadwick, ya que gracias a él descubrió el neutrón con este experimento, ¿verdad? Él lo que hizo fue colocar una placa de berilio y luego después una placa de parafina. Él bombardeó esa placa de berilio con partículas alfa también, que están cargadas positivamente. Y veía que se desprendían ciertas partículas subatómicas de la capa de berilio, las cuales pues iban a impactar sobre la capa de parafina. Y de esa manera, pues él observaba que eso que se estaba desprendiendo y que impactaba sobre la capa de parafina eran los neutrones. De esa manera se debe el descubrimiento del neutrón a James Chadwick y el descubrimiento de la carga del electrón a Robert Millikan, ¿sí? Entonces, esta es su clase del día 27 de agosto. Les digo, también les voy a subir una página de ayuda que es como una línea de tiempo de modelos atómicos y les voy a subir un video en el cual se explique el fundamento teórico de los juegos de pirotecnia. Por este día, pues es todo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana.